La hicimos más cortita. Ajá. Respondimos a los reclamos del pueblo, eran muchos 5 minutos. Pero es como para que se vayan acomodando, poniendo Que en vayan marcha. llegando, claro. Pero bueno, con lo que hay está. Bueno, si escuchan voces es porque tenemos invitado en vivo hoy, ¿eh? Acá presente con distancia y protocolo como corresponde. Tenemos varios invitados. El otro está en video, pero hablo en vivo es la primera vez. Sí, sí, nunca tuvimos acá, ya tenemos la silla preparadita. Porque el tema de hoy realmente es un tema. Llegamos al capítulo 56. Ya pasamos cerrando el año. ¿Qué tal? Así que ahora vamos por los 100. Obvio. Este año creo que nos llegaríamos. Sería el año que viene. Depende de municipio de la costa. O acá lo tenemos también. Sí, acá lo pusimos acá está. Regalito. Ya vamos a contar. Tiene relación con el episodio de hoy. La frase la dejamos de la semana pasada, que estuvimos charlando sobre la noche de los lápices, porque creo que es una bandera nuestra, de aquellas personas que estamos comprometidas con la transformación del mundo. Y no es una manera de decir, es real y concreto. Entonces, seamos realistas, hagamos lo imposible. Y retomando, agradecemos por supuesto a este espacio que es de la Secretaría de Cultura del municipio de La Costa, que nos ha permitido llevar adelante este ciclo de historia básicamente argentina, pero sudamericana, es más latinoamericana, porque tuvimos comunicaciones en directo hasta con México, y bueno, no es Sudamérica, México. Entonces nos dio la posibilidad de llevar lo que podemos aportar aquí en el Partido de la Costa, la provincia de Buenos Aires, no solo al país, sino a otros lugares. Así que estamos muy contentos, felices y con mucho orgullo de poder hacer esto, que es un espacio de reflexión, de pensar la historia, quizás de una manera un poquito distinta, muchas veces con apertura, con cuestiones que quedan como para pensar, como para debatirlas, sabiendo que estamos poniendo nuestra definición en las cosas, en las ideas, en el pensamiento, pero abiertos permanentemente al intercambio de opiniones. Acá no decimos que tenemos las verdades absolutas, ni mucho menos. Esta parte te gusta, así que te la dejo, dale. Y esta canción terminó convirtiéndose en nuestro himno. Nosotros trabajamos permanentemente la perspectiva de género, antirracismo, justicia social, equidad. No sé si se acuerdan, una vez hablamos y generamos un revuelo entre lo que era la igualdad y la equidad y hacia dónde debía apuntar nuestras metas. Esas metas que es
definitiva es lo que todos y cada uno, una a una, buscamos. Ser felices, ser plenos, plenas, plenitud, en cuanto a cómo nos podamos percibir. Por eso muchas veces trabajamos esas paridades y sin considerar si es hombre, si es mujer o lo que fuere. No hay ningún tipo de distinción. Apuntamos a ese tipo de sociedad, de comunidad, porque creo que también formamos parte de esta construcción de la comunidad. Eso que la sociedad debe sentirse cada vez más junta, más unida, entendiendo que la solución a los problemas vienen desde el colectivo. Nunca las soluciones van a ser mágicas y provenientes de solo una persona o de arreglos individualistas. Al menos esa es nuestra perspectiva, nuestra idea, nuestra propuesta. Alentamos a eso. Estamos con esta cuestión de ir hacia nuestros orígenes, aquellas raíces, desde las más profundas. No se olvide, hablamos de que la raíz final y última de todo en nuestra vida es el amor, como hablamos con Guille Boneto, el cantante de Los Cafres, que siempre está presente por ahí. Buscando esas suertes de respuesta a esas inquietudes que nos genera nuestro pasado, pero más que nada revisando y replanteándonos, a ver, ¿cómo fue en realidad la cosa? Es como te lo cuento una historia que hoy consideramos como oficial, armada a partir de un bronce o de una idea más allá de lo cierto, o estamos observando las cosas desde otro lugar, mucho más humano, mucho más cercano, mucho más presente e influyente en nuestra vida. Traemos el pasado al hoy. No llevamos nuestra visión o la cosmovisión nuestra hacia los episodios que ocurrieron antes. Realmente no se puede hacer así porque no podemos trasladarnos, pero sí tomarnos desde una perspectiva determinada. En este caso, bueno, fue la que planteamos. El episodio de hoy, como vieron acá en el cartelito, es un día en el cual vamos a hablar de peronismo. El peronismo va a estar presente todo el tiempo. Esto ya lo pusimos como una alerta spoiler en nuestras publicidades. Se refiere a lo que fue el golpe de Estado del año 55, y como decíamos, ni revolución ni libertadora. Entendemos revolución como una transformación profunda de la sociedad que no se dio, y libertadora, por supuesto, lo vamos a dejar a quienes realmente corresponden, que son nuestros héroes, nuestros patriotas, que se proyectan al hoy, porque hoy también nosotros debemos ser esos patriotas que terminen con esas cadenas, esos lazos que nos mantienen apresados en determinadas formas o estructuras, que por lo general vienen desde el exterior. Hoy, como te dije, es muy peronista. Vamos hacia allá. Vamos a hacer una pequeña referencia a esto que nos han traído, que es maravilloso. Miren, esto es un tesoro. Este es el libro La razón de mi vida, firmada, mírenlo acá. Bueno, acá tenemos una etiqueta. Esta firma es del año 46. En realidad, yo creo que el libro es del año 52, si no me equivoco. 51. Pero tiene una historia este libro. ¿La querés contar? ¿Qué historia tiene? Bueno, este libro, como tantos otros, estuvo enterrado mucho tiempo, porque bueno, el dueño no lo quiso quemar. Pertenece a el papá de la nona, de Nico. Y bueno, ella quiso que nosotros lo tengamos, así que... Son esos tesoros, a ver, para quienes no sepan o pasan o son estudiantes jóvenes que todavía no comprendemos. Hubo una época en la cual... No sé por qué, ahí está, aunque no lo puedan creer. Sí, se puso en pausa, no sé por qué. Estaban prohibidos libros, se quemaban, la gente tiraba, los quemaba, y algunos lo que hacían era enterrarlos de una manera tal que se pudieran preservar y recuperarlos en momentos en que las libertades y los derechos y la democracia estuviera plena y vigente nuevamente. Bueno, así fue. Este es un sobreviviente de ese momento, de allá en lo cual todo lo que estuviera relacionado con el peronismo, y que hoy vamos a hablar sobre eso, estaba prohibido y te podía costar
literalmente la vida. Vamos rápido porque hoy tenemos un testimonio grabado muy sentido y muy agradecidos y agradecidas nosotros acá. Historia en primera Historia en primera persona. persona, testimonio del 55, en persona. Sí, no estamos hablando, me lo contó. O lo No, leí no, en un no, libro. me dijo No, que. lo vivió. Y luego tenemos, como habíamos dicho, una charla, por eso tenemos acá una silla. Que no se ve, pero bueno. Bueno, claro, el estudio, No, cámara no se 3, ve, no no. lo tomo. En la cual, bueno, vamos a charlar acá, cara a cara, de cerca. Estamos, creo, al menos bastante entusiasmadas y entusiasmados con esto de que ya la pandemia pareciera que está pasando, nos podemos empezar a encontrar un poco más cerca, así que bueno, sigamos adelante con todo eso, pero es otro tema. Hoy y ahora, en este momento, vamos a ver un video que nos va a introducir, nos va a dar un panorama muy claro de lo que sucedió en esos años. Estamos hablando del 55, hace ya 70 años, ¿sí? Yo con las cuentas soy genial. No son 70 porque estamos en el 21 y termina en 5. Pero más bueno, o menos. Aprox. Sí. Así que bueno, los invitamos. Dale. Para 1954, la exaltación de la doctrina justicialista adquiere ribetes exacerbados. El culto a la figura de Evita y la progresiva peronización de los contenidos escolares comienzan a irritar a amplios sectores de la sociedad y se abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Perón. Durante los años de su segundo mandato, la relación de Perón con la Iglesia ya no es tan cordial como en el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefe espiritual de la nación comienzan a generar inquietud entre los sectores más conservadores del episcopado, quienes rápidamente se suman a los reclamos de la oposición. La respuesta de Perón es intensificar la crisis. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal.
ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama: y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los otros. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a 9 años de gobierno peronista. Bueno, una síntesis apretada de un episodio absolutamente dramático, inédito, sin menospreciar otros golpes de Estado anteriores, pero este realmente marca la escalada de violencia que, bueno, va a terminar, por suerte terminar, allá en el año 83. Yo creo que es todo un proceso continuo desde ese momento. Recordemos, ya habían acontecido dos golpes de Estado anteriormente. El primero en 1930, derrocando a Irigoyen, y luego en el 43, en el cual participa Perón mismo como teniente en ese momento, formaba parte del GOU. Ya hemos hablado en su momento sobre eso y quizás en algún momento también podamos volver. Pero acá tenemos un ataque directo en el cual la sociedad civil se vio afectada con más de 300 muertos y cerca de 1000 heridos. No se tuvo miramiento. Una de las bombas cae sobre un vehículo de transporte escolar, por ejemplo. Y bueno, vamos a escuchar algunos testimonios que nos acercaron con un video haciendo referencia a ese momento de cómo alguien, una persona, un joven, en ese entonces, lo vivió en presente, estando frente a la Plaza de Mayo, en ese mismo momento. Creo que habrá sido uno de los episodios que más habrán marcado su vida, y que creo debe ser así, como acá decía, son las imágenes del apocalipsis en plena ciudad de Buenos Aires, que realmente duele un montón, duele muchísimo. Y acá ya voy dejando una pregunta que quizás vamos a responder un poquito más adelante. Porque acá nos centramos mucho en las explicaciones en ¿es contra Perón o contra un determinado modelo? ¿Contra la persona o contra una manera de hacer política, una manera de conducirse económicamente? Recordemos, apenas 10 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos ya se encontraban en una recuperación. Bueno, Estados Unidos no, porque realmente fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa ya estaba en plena condición de empezar a volver a tener predominio en el mundo. Estados Unidos consolidado como líder, y está esta cosa de empezar a cuidar también lo que se consideraba el patio trasero. Entonces la injerencia del poder exterior
creo que va a tener mucho que ver, lo vamos a hablar luego. No son cuestiones ni razones solamente internas, sí la cuestión de la iglesia en la cual se le quitaron un montón de prerrogativas y sucede cada vez que se toca algo referido a la iglesia. Eh, Así y todo, el peronismo está vinculado con la religión católica, que es muy distinto a las personas. Eso lo sabemos todos y todas. Quizás las personas actúan de una determinada manera que no se condice con una determinada fe. Acá estamos hablando de las personas, de quienes llevan adelante, digamos, la conducción de los fieles de esas creencias. Por otro lado, la situación económica, que bueno, más en detalle la vamos a charlar luego, en especial cuestiones que tienen que ver con la industria. Recordemos que durante la Guerra Mundial, la segunda fundamentalmente, se cambia el modelo económico, se empieza a profundizar la sustitución de importaciones. ¿Eso qué quiere decir? Empezar a producir de manera interna. Una sencilla razón. En Europa, proveedor de los materiales, Inglaterra fundamentalmente, en lugar de hacer planchas, heladeras, vehículos, empezaron a producir tanques, fusiles, balas y dejaron ese tipo de productos. Entonces, era bastante obvio, bastante lógico esta posibilidad de poder hacerlo. Eh, Queda para dentro de un ratito, para luego de la tanda, ¿sí? Ahora vamos a ver el testimonio en primera persona de nuestro querido Nono, que ya lo conocemos así. Realmente, eh, el día miércoles, que fue que nos acercaron el libro, yo no estaba, eh, pero cuando pude verlo fue muy emocionante, porque más allá de todo lo que significa el peronismo y el compromiso social, también hay una cuestión personal que te hace sentir mucho orgullo, y que uno quizás está haciendo algo bien. Acá tratamos de ofrecer lo mejor que podemos, de la mejor manera, lo más amplia y lo más sensata posible. Así que bueno, estamos muy felices de esto, realmente mucha emoción. Y bueno, a ver, vamos a escucharlo y a Dale. verlo. Espera que vamos a subir el volumen porque no quiero que se pierda nada. Ya pasa los 80 años de edad y nos quiso compartir su testimonio. Me llamo Juan Carlos Cabrera, tengo 86 años, soy peronista. ¿Desde cuándo? Desde la Unión de Estudiantes Secundarios, que fui delegado de mi Colegio Comercial 11 de Villa Devoto. Espera un segundito. La Unión de Estudiantes Secundarios es que todavía persiste, que hablábamos la semana pasada, que fueron las víctimas fundamentales de la Noche de los Lápices. Él está hablando de la época anterior a los 50, donde la participación estudiantil se daba quizás de otra manera no tan comprometida con la política, había más, digamos, intervenciones deportivas, creo que tenemos esas imágenes de los Juegos Evita. Entonces en los colegios ya la juventud, el colegio secundario estoy hablando, empezaba a participar en estos centros de estudiantes, que luego, por supuesto, van a tomar esta cuestión política en sus manos. Claro, acá Quijote comparte que este es un tema que también irritó a la iglesia, la formación de la UES, a la que Claro. vio como un adoctrinamiento más actual imposible de la juventud. Bien. Bueno, Sigue. miembro de la UES, el Nono. Mirá, mirá, ¿eh? Bueno, quiero relatarle cosas sobre la revolución del año de septiembre de 1955. Pero previo a esto, hay que hablar de otra cosa, que es, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo? Cuando fue el bombardeo de Plaza de Mayo. El bombardeo de Plaza de Mayo, yo me encontraba trabajando en el Banco Nación Casa Central. ¿Qué pasó? Iba a haber un desagravio, la bandera, que no recuerdo cuánto habían quemado y en qué momento habían quemado una bandera. Que a las 13 horas, a las 15 horas, iban a sobrevolar unos aviones sobre Plaza de Mayo para hacer el desagravio. Perdón. Es la quema de la bandera que contaba el documental que habían hecho luego de la procesión del Corpus Christi, Claro, convocada por la iglesia. claro. ¿Sí? Y bueno,
el corrillo era que los aviones iban a hacer un desagravio para calmar las aguas. No. Bueno, no. Nosotros sabemos, cuando hablamos de historia sabemos el final, Claro. muchas veces. Bueno, lo spoileamos. ¿Qué pasó? Cuando sentimos los aviones, nos asomamos. ¿Y qué pasó? Empezaron a caer bombas, ametralladoras. Fue un desastre, pero terrible, que nosotros no sabíamos qué hacer. Y nos hicieron hacer los funcionarios del banco que bajáramos al tercer subsuelo. Porque ¿qué pasaba? Si hubiera habido una bomba en la cúpula del banco, hubiera sido un desastre. A un compañero mío del barrio que trabajaba en el Ministerio de Hacienda frente a la Casa de Gobierno, se asomó pobre y una esquina de bomba le cortó la cabeza. Se llamaba Antonito, un chico muy amigo mío. Esos son unos relatos que yo los he vivido personalmente, nadie me los contó, ni no lo leí en ningún lado. ¿Qué pasó? Al anochecer nos dijeron que saliéramos del banco y nos fuéramos para nuestra casa. ¿Qué pasa? Agarro la calle Reconquista y ¿qué me encuentro? Que estaban quemando iglesias, que se sentían tiroteos. ¿Quiénes eran? Los de la Alianza Libertadora Nacionalista. Un brazo fuerte de Perón era la Alianza Libertadora Nacionalista con Queraltó. Y después fue Patricio Kelly. ¿Qué pasó? Yo me fui a mi casa a tomar el tren para ir a Retiro porque yo vivía en Villa Devoto. Después de eso yo me enteré de un montón de cosas más que suponer. Yo me enteré que quisieron bombardear la quinta presidencial del centro donde estaba la Biblioteca Nacional, los ministerios. Bueno, eso ya lo escuché. Ahora yo tengo esta pregunta. Sí. Todo esto pasó, ya Evita estaba muerta. ¿Qué hubiera pasado si Evita hubiera estado viva? Y Evita a los que cayeron detenidos les cortó la cabeza, les hubiera cortado la cabeza a todos. No le hubiera perdonado la vida como se las perdonó Perón. A todos esos sinvergüenzas, que muchos de ellos que se refugiaron en el Uruguay. Bueno, Recordemos que luego de los bombardeos, Perón no renuncia, ¿sí? Es decir, sigue en el gobierno durante un par de meses más. La suerte ya estaba bastante echada. Y ahora creo que, si no me equivoco, nos va a contar algo relacionado con Evita y retrocede un poco en el tiempo en su comentario. Cuando era que estaba haciendo servicio militar. Sí, sí, no me acuerdo si es que lo dice, Sí, pero bueno, está sí. buenísimo. ahora vamos a la revolución. O sea, en septiembre En del septiembre 55. del 55. ¿Qué pasa? Ahí el general Leonardi, Rojas y el de Aeronáutica, no recuerdo quién era. Lo dijeron a Perón que tenía que renunciar, que tenía que dejar el gobierno. ¿Y Perón qué pasó? En otras oportunidades tuvo el respaldo del ejército, pero todo el ejército se le había dado vueltas también. Pero es verdad que Perón lo que no quería era sangre. No, Perón no quiso hacer un baño de sangre en ese momento. ¿Qué pasó? Se refugió en la embajada paraguaya y de ahí la embajada lo llevó a una cañonera que se llamaba Paraguay, que estaba en el puerto argentino. Después de eso, yo también estaba en ese momento en el banco y nos hicieron salir a todos volando, pero no se veía nada en ese momento. O sea, no había movimiento de tropas. No había movimiento de tropas en el centro ni nada por el estilo. Ahora, ¿era verdad que querían cañonear las destilerías? Sí, amenazaron con que si no se rendía, con cañonar las destilerías de La Plata y bombardear en todos los lugares que podían, con los barcos de Roma. Bueno, Claro, acá el rol principal lo tiene la Armada, ¿sí? Junto con el Ejército. La Aeronáutica, claro, si no se acuerda, es que la Aeronáutica no tiene una intervención protagónica. Fundamentalmente es Rojas, Isaac Rojas. Tengo que decirlo, y lo pueden googlear. Busquen imágenes de Rojas con Menem, abrazándose en su momento. Está todo dicho, ¿no? ahora paso a detallar lo que me pasa cuando en el año 56, cuando me toca la concesión.
¿Dónde me destinan? Primero voy a uno de infantería, pero después me mandan al Servicio de Informaciones del Ejército, Sí. en el centro, en la calle Miamonte y Callao. Acá estamos mostrando el diploma que te daban, que te dieron a vos. Y este vendría a ser un carnet en el cual te acreditaba como soldado conscripto de esa época. Bueno, ahí era un lugar muy, muy secreto. Ahí estaba el famoso coronel Cabanilla, que era el jefe del Servicio de Información Secreto, que fue el que manejó siempre el cadáver de la EVA, que lo sacó de la CGT, porque la CGT también la quisieron bombardear cuando fue en el año 55. Ojo, Sí, sí, sí. Y la trasladaba a todos lados. ¿Qué pasaba? Nosotros nos llevaban de civil a la calle Arenales, casi llegando a la barranca de Belgrano, a una casa, y nos hacían, teníamos que ir de civiles. Allá, cuando entrábamos nos daban el armamento. Entonces teníamos que controlar una ventana y una puerta. Pero no podíamos pasar al fondo, casi ni podíamos ir al baño. ¿Qué pasó? Después me vengo a enterar por un compañero que estaba en Relaciones Exteriores, que habíamos estado cuidando el cadáver de la EVA, y nosotros no sabíamos nada. Bueno, vuelvo al Servicio de Informaciones. En esos momentos venían permanentemente los comandos civiles revolucionarios, que eran gente de alta alcurnia, eran gente de doble apellido. Gorilas. Que venían armados, ostentaban, que venían con armamento, y venían a ver a capitanes y a generales. Ahí era terrible. Había, suponer, un capitán que se había traído un busto de Perón y un busto de Evita, y todos los días venía con un martillo en cortafierro, lo rompía. Pasaban cosas terribles. Eran dementes. Y la gente que, qué sé yo, nosotros a veces, qué sé yo, teníamos miedo. En un momento, entre Viamonte, entre Riobamba y Callao estaba la embajada paraguaya. Y una noche empieza un tiroteo que no te cuento. ¿Qué pasaba? Ahí estaban refugiados unos hermanos Cardoso, que eran paraguayos, que decían que eran gente torturadora. Bueno, fue un tiroteo que, bueno, yo andaba por la calle y sentía el escape de un coche y me tiraba al suelo. Todas son cosas que las viví personalmente. ¿Y ahí qué pasaba? Ahí traían a la noche a declarar gente que estaba presa en los buques 33 orientales en el puerto y el buque París. Los traían a declarar, entre ellos a Cafiero, Delia Parodi y un montón de funcionarios más que yo no me lo recuerdo. Todos peronistas, o sea, presos políticos. Sí, luego cuando se produce el golpe de Estado, todos aquellos, digamos, todos los legisladores peronistas fueron apresados, también todos los dirigentes sindicales que habían asumido desde el año 52. Es decir, todo lo que era peronista, porque claro, en ese entonces va a haber una ley que va a establecer que se prohíbe, y esto es, bueno, es así, todo como suena bastante ilógico y loco, no se puede ni siquiera pronunciar la palabra Perón, Evita, peronismo, justicialismo, justicialista. Estaba prohibido poner el nombre María Eva, por ejemplo. Me contaba Vero que a ella le quisieron poner... sí, prohibido, literalmente. Ni los periódicos, en ningún lugar, entonces se lo ponían con seudónimos o formas. Así que ustedes miremos hasta dónde llega esto que realmente nos suena hoy loquísimo, realmente. Es un odio extremo. Sí. Bueno, sigamos, muy interesantísimo. Pero estos presos políticos los llevaban arriba a un piso con el asesor y bajábamos el asesor y hasta que no nos llamaban nos subíamos a buscarlo. ¿Qué pasó con los fusilamientos en el 56? ¿Vos qué viviste? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué palpaste? No, yo no palpé. Que el palpó fue, esto sí me lo contaron. Un compañero mío que hizo la posición, que era el asistente de un capitán, que lo llevó con el coche a lo que es ahora, a lo que era la antigua cárcel de la Cera, que era todo un parque. Sí. Y se creía que él estaba durmiendo, no estaba durmiendo. Él presenció todos los fusilamientos. Eso sí, me lo contaron, no lo viví. Sí. No lo viví. Que fusilaron al general Tanco, al general Bate y al tambor mayor del regimiento
uno de infantería, después me enteré, eso no lo viví, que en otros lugares hubo fusilamientos en masa. En ese momento, en el 56, bueno, luego de la caída de Perón es cuando empieza a organizarse lo que se conoce como la resistencia peronista. Valle es un militar, fue un militar que llevó adelante una especie de levantamiento a ver si podía lograr eh, terminar con esto. Sí, Claro, decime. acá Quijote dice que la carta que escribe Valle antes de que lo fusilen es magnífica. Un día como hoy, en 1955, arrasaban Villa Manuelita, en Rosario. Bueno, acá hay muchos testimonios, ¿eh? Bombardearon Río Colorado, Bahía Blanca, Mar del Plata y Ensenada. Tal cual. La Armada nunca fue peronista, de hecho el Servicio de Inteligencia Naval nunca advirtió a Perón de los posibles movimientos sediciosos. Hay una famosa foto de Rojas en la marcha de los 80 pidiendo por los derechos humanos en Cuba. Buah. Orgullo, bueno, acá saludos para el nono, orgullo escucharlo decir soy peronista con esa convicción, una genialidad. Bueno, hay muchos mensajes, muy lindos. Seguimos que Sí, tenemos por más, favor, dale. sí. Y, o sea, tanto militares como civiles, hubo fusilamiento de los dos lados. De los dos lados. Porque, Ajá. ¿qué pasó? Ellos se enteraron de que iba a haber una contrarrevolución en el servicio de información del ejército, Claro, ya antes de que pasara. Entonces fueron ellos y coparon todo. comparando. Eso fue lo que vos viviste en el 55 y en el 56. En el 56. Pero viví, es cosa que la viví personalmente, ¿no? No me la contaron ni la leí. Claro, sí, sí, Después sí. lo he leído, transformado en otras cosas. ¿viste? Pero vos sentiste persecuciones políticas, dado que eras peronista Sí, y estabas sí, metido en la política, ¿sí? En las cosas de los peronistas. sí, yo tenía miedo que en el banco me hubieran rajado. Porque ¿qué pasaba? Mi suegro era un alto funcionario del banco que lo dejaron cesante. ¿Por qué? Porque era capo peronista. Y lo dejaron cesante en medio de la calle, sin decirle nada. Así que imagínate, mi suegro peronista, de fama y con poder. Y yo el yerno. Así que, pero gracias a Dios no me pasó nada. Y seguí mi vida en el banco. Bueno, entonces, este es el aporte que nosotros le damos al profe Mariano. Le agradecemos mucho que nos haya dado el espacio y que puedas contar que no es solo esto, tenés muchas más historias después en la otra parte de la historia argentina, cuando fue en el 70 la otra parte Revolución. de las revoluciones. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Le vas a mandar un saludo a Mariano? Un saludo de Mariano y a la señora, que lo aprecio mucho. Qué lindo. Hermoso. Gracias, gracias. Y sí, lo vamos a llamar Por supuesto. para la por segunda parte, supuesto. que vos lo tomás como lo mismo, que no, como que Sí, sí, fue un sí. continuado. Es al menos lo Es entendemos otra parte como de la que misma es historia. es la continuidad, sí. Y por suerte, creo yo, bueno, no es por suerte, es una construcción. Cuidemos las palabras. En la cual considero que ya hemos terminado con esto. Bien. Vamos a hacer una pausa rápida. Espera con que un te poquito cuento. Sí, Que Walsh, a partir de los fusilamientos que se mencionan, escribió Operación Masacre. sí, Y está la uno de los película. fusilados que sobrevivió, luego en los 70 participó de la película y después la dictadura lo desapareció. Pequeña pausa mientras acomodamos y Dale, tenemos la seguimos charla con la segunda parte. Dale. Qué bajito que se escucha.
mientras vamos escuchando y preparando, y me encantan estas versiones raras de temas. ¿Saben cómo era una forma de protestar? No se podía nombrar a Perón. Se silbaba la marcha peronista. Entonces, los obreros, los trabajadores, además de empezar a boicotear en las fábricas las máquinas, empezaban a silbar la marcha, no se sabía quién era, y terminaban siendo coros de esa forma. Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes del barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan calco curto en magos, escuchando a Clash, escuchando a Clash. Sandinistas, estoy teniendo rubia pura, no sé a qué vendré después. Terror, desconfianza por los cuellos, por las manos, por las camas, por las manos, por las ansias, por las ratas, curas de poder. Locuras de poder, curas de poder. Si quieres escuchar y agradecer, aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeo los aires. Esta fusión, esta música es hermosa. A mí me encanta. Me encanta todo cuando la gente hace expresiones artísticas. Acá son geniales. Y no la tenemos masivamente, ¿eh? Son joyitas perlitas. Dejamos esto de fondo. Carlitos, voy. Se ponen alcohol. Vamos a tener que andar, me voy a tener que alejar bastante porque A ver. están muy separados. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Tenemos así, inauguramos esta parte de tener gente presente acá. Ojalá esto se siga pudiendo dar, produciéndose. Vamos a hablar. Ahí está. Perdón, el tema me gustaba, pero Bueno, tiene un poco que ver con lo que es la economía. Y vamos a hacer un poquito de foco en temas que tienen que ver mucho con la industria. Que son temas que manejás y que en un momento, cuando, bueno, estabas escuchando, y si alguien estaba ahí, estaba escuchando, hablábamos o decíamos, acá hay una cuestión de modelo, hay una cuestión de personas, es decir, sí reconocemos quizás que esto de los altares con Evita tiene mucho que ver, genera odio, resentimiento, pero la pregunta es, ¿el problema de las personas o el problema es el modelo? El modelo industrial, el modelo de producción, si querés llevarlo a un modelo económico en general, pero quizás más en lo industrial, podemos decirlo. ¿Tiene que ver eso? Sí, por supuesto. Podríamos decir que una buena parte fue la persona, dado su carácter, el ímpetu que imponía la impronta del propio Juan Domingo Perón, ¿no? Que la idea era descentralizar de un país netamente agroexportador, en donde el área comercial quedaba en manos de unos pocos, a industrializar. ¿De qué manera industrializás? Educando, formando, claro, y obviamente generando lugares donde se produzca. Bueno, sí, ese inicio. Está buenísimo esto que decís y me lleva a justo el último punto que pusimos ahí. Porque si vos pones la fábrica o generás la instalación de industrias, tenés que capacitar a gente para que pueda trabajar. Claro. Y ahí, ¿qué pasa? Empieza a aparecer un sector nuevo que son los obreros. Claro, el sector nuevo obrero desciende o deviene de la capacitación. O sea, hasta aquellas épocas, no existía lo que hoy vendría a ser la escuela técnica, la escuela industrial. Claro. Tampoco existía lo que hoy conoceríamos como la famosa UTN, que fue la Universidad Tecnológica que funda Perón para el hijo del obrero.
Por aquellas épocas, a partir de la primera presidencia de Perón en el 46, forma lo que hoy conoceríamos como FADEA, hoy, que es Fabricaciones Aeronáuticas del Estado. En aquella época arranca un poco con muchas siglas como DINFIA, IAME, por ejemplo, IAME era Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado. Mirá. Con el correr del tiempo y distintos gobiernos después del 55 le van sacando letras, quedan como IME, Industrias Metalúrgicas del Estado. Bueno, Perón, como buen militar que era, él tenía la prerrogativa, hay que arreglarse con lo que se tiene. Lo que se tenía en aquella época ya previo a todo esto fue, lo que no nos tenemos que olvidar, es de los ferrocarriles que le compra de una manera rapidísima a los ingleses por lo que eran en ese entonces algo así como 5.300 millones de pesos, que era un dinero que para un país, la compra de un sistema ferroviario que eran más de 56.000 kilómetros de vías activas distribuidas por todo el país. Pero si alguno tiene la posibilidad de ver un mapa, se dan cuenta que el sistema ferroviario implantado por los ingleses, ¿no? Estaba ramificado pura y exclusivamente a lo que era el centro de la Argentina, que es Buenos Aires. De ahí al puerto y para que salga la cosecha, que es lo que vuelvo otra vez sobre mis pasos, al modelo agroexportador. Tal cual. Salga al Río de la Plata y ahí, bueno, se distribuya al resto de Europa. El lugar de la Argentina, como vos decís, mirando al mundo, mirando a Europa, Como y el como proveedor El de famoso materia granero prima, del mundo. el granero del mundo. Si observamos, porque esto a veces lo trabajamos en la escuela, que van todas las vías hacia el puerto, y uno compara con el sistema ferroviario de Estados Unidos, por ejemplo, y es una red interconectada de ciudades en ciudades, completamente diferente. Pero creo que tiene que ver un poco con su disputa interna entre si prevalecía el modelo industrialista o el modelo agropecuario. En nuestro caso fue agropecuario. Bueno, como esto es política, y hablamos de un... O sea, primero un militar, y después un político. Porque Perón primero fue un militar que siempre... Una parte que yo no comprendí, siendo votado democráticamente, en algunos momentos todavía mantenía el uniforme, cuando vino Perón. Pero hablemos de política y de la, si se quiere, astucia que tenía. La descalificación existió siempre. ¿A qué quiero referirme? En la actualidad se habla de aquella época de Perón y el nazismo, en el que se decía, y se ha llegado a comprobar, en el que había albergado a ciertos criminales de guerra. No quiero dar nombres que no me van a salir en este momento, de los cuales el servicio de inteligencia israelí en forma ilegal saca del país, desde la localidad de General Pacheco, creo que fue Adolf Eichmann. Bueno, pero nosotros, como rezan los dichos, la historia la cuentan los que ganan. Tenemos una cierta idolatría por el gran país del norte, que es Estados Unidos, y su programa Mercury, del programa espacial. El programa espacial Mercurio fue basado, lo voy a decir muy rápido, en un genocida alemán que fue no me sale ahora el nombre del alemán, bien. Mira, Von Bien. Se habla, nos maravillamos del programa Estados Unidos, que es con sus cohetes a la luna y todo. Pero Perón, por aquellas épocas, supo tener también sus ingenieros alemanes, llámese uno que se llamaba Kurt Tank, que fue el que rediseña el caza-reactor argentino, el Pulqui 2. Porque el Pulqui 1 fue primero un desarrollo de un ingeniero francés. ¿Estás hablando de un avión nacional? Un avión netamente nacional, diseñado, construido en las empresas, parte estatales y parte privadas, pero mayormente estatales, en Córdoba.
¿Por qué Córdoba? Porque a Córdoba se la consideraba como un punto estratégico del país, que estaba lejos del puerto de Buenos Aires, que sea alcanzado por bombardeos Claro. desde buques de guerra, y lejos también de nuestros vecinos del otro lado de la cordillera que podrían venir a hacer algún tipo de desmán. O sea, era un punto estratégico en el que mucho se la llegó a considerar como la Detroit de Argentina. El técnico alemán, el ingeniero, era von Braun. Ahí está, está, salió. vamos. Werner von Braun. Bien, Pero Von era, no ¿viste? nos importa. Bien. La idea de Córdoba era no solamente por el lugar, sino también por la materia prima, que era lo que se necesitaba, que eran el metal principalmente. Ajá. Sistema ferroviario del cual se aprovechaba y mucho. En Córdoba arranca traído primero de afuera como ejemplo, modo de base, lo que hoy conoceríamos como la moto Puma, que fue el primer motor o block, fue donado por estudiantes de una escuela industrial alemana a Perón. Este lo trajo acá y se siguió la producción y desarrollo. Hubo una Puma primera serie, con datos técnicos que, bueno, después fueron mejorados, que eso vamos a ir viendo más adelante. Se salta de la Puma a ir mejorando, a necesitar para el campo, para el uso rural, para el cotidiano, un camioncito. Ese camioncito iba a ser lo que hoy conocemos como el rastrojero. Y ahí vamos de vuelta. ¿El nombre rastrojero? El rastrojero viene, preguntan, ¿qué nombre le vamos a poner al ingeniero Gómez? Que fue un muchacho de por aquel entonces de 22 años al que le encargaron la tarea de diseñar y construir un camioncito. 22 años tenía. 22 años tenía, se echó al hombro nada más que el primer utilitario, digamos, más general para el país. Ya había otro, que era el famoso Institec, que ese va a tener historia con el golpe del 55. Bien, por el nombre, que era el Institec justicialista. Ah, El rastrojero, el nombre, ¿qué nombre le ponemos? ¿Y por dónde va a andar? Y va por andar por el campo, por donde araron la tierra, se cosechó, y va a andar por el rastrojo, y va a ser el rastrojero. Primer rastrojero, que ahí voy, siempre con la prerrogativa, a ver qué armamos con lo que tenemos. Se armó en base a los fierros que habían quedado de unos tractores, de una compra que se le había hecho a Estados Unidos, unos tractores que se llamaban Empire, o los Empire, ajá. que no servían. Básicamente, le enganchaban las rastras y los tractores se volcaban. Entonces, a modo así como de a ver qué podés hacer con esto, se cuenta el mito que Perón le encarga al brigadier San Martín, que era el director de las fábricas Yame, o Dinfia de la época, el che petizo, a ver, ¿qué podés hacer con esto? ¿Te animás a hacer un camioncito? ¿Cómo no? Y salió el primer rastrojero que tenía motor nastero, que era el motor que traía. Después, con distintas negociaciones, se llegó al punto de que se necesitaba un motor que utilizara el mismo combustible que usaban las máquinas rurales, que era el gasoil o, en su defecto, querosén. Entonces, se capacita. ¿Es el vehículo que te duraba no sé cuántos kilómetros para con un andar tanque, con un tanque? Con un tanque de combustible. Se decía que eran más de 1000 kilómetros de recorrido. Qué bárbaro. Bárbaro. Dentro de las fábricas de Yame, se empieza a convocar a estudiantes. O sea, por ahí gente que apenas tenían terminada la primaria, en capacitarlo en metalúrgica, llámese tornería, soldadura, carpintería, porque muchos de los moldes que se utilizaban para carrozar o armar partes de carrocería que se hacían a mano, después se pasaba a lo que era la prensa y el balancín, se hacía todo a mano y se necesitaba un carpintero que armara las cuadernas, que eran las formas que le iban a dar parte a los planos de carrocería, guardabarros, capó, techo. O sea que tenemos todo un modelo de desarrollo industrial. Arranca con una moto, sigue con un camioncito,
no se quedan quietos con eso, porque toman después como base lo que hoy conocimos el tractor argentino, el primer tractor argentino, que fue el Pampa, que fue tomado de una versión de un tractor alemán que se llamaba el Boxer. Es más, se dice que el primer tractor que se exhibe como de producción nacional no llegan a terminarlo. Entonces agarran al Boxer alemán, le cambian algunas partes y lo exhiben en el Obelisco como el tractor Yame, justicialista. Ahora vamos a la parte que vos decís. ¿Qué es lo que molestaba? ¿La Sí. persona o el modelo? A ver, vos nos estás contando toda una historia de un desarrollo industrial muy importante. Estamos hablando de a partir del 46 en adelante, digamos toda la época de esos 9 años del peronismo. Para que nos quede en claro esto de que cuando se habla de una transformación de la economía, una sustitución de Profunda. importaciones, es profunda, no es, bueno, pero hicieron un par de planchas y ya está. No, Acá nos da un panorama que Es más, realmente queda muy clara esa cuestión. se ataca un abanico tan grande industrial que inclusive por una cuestión en la que se temía, inclusive todavía en la época, la posibilidad de una tercera guerra mundial, Argentina fue el primer país en desarrollar el primer auto de plástico reforzado o fibra de vidrio, le vendríamos a decir, que fue el Justicialista Sport. Ajá. El Justicialista Sport es antecesor a su par americano, el Corvette. Que todos dicen, no, el Corvette americano. No. Ese auto re poderoso, ¿no? Pero poderoso, ¿por qué? Porque tuvo desarrollo, le permitieron en el tiempo poder mejorar. O sea, si nos basamos en Louis Chevrolet, que sería el padre del Chevrolet Corvette, podríamos tomar como base a Henry Ford con su modelo T. ¿Cómo empezó? Como el auto más humilde, más básico Claro. para todos, y hoy vos tenés unos desarrollos de la compañía del óvalo que son impresionantes. Claro. Pero ¿a qué nos extendemos? A permitir un desarrollo que fue algo que acá no se lo permitió. Y acá es donde nos lleva a la Esa persona o el modelo, que era lo que molestaba. Le molestaba a la persona, porque echarte en contra de la iglesia en un país básicamente donde se dice que el presidente tiene que ser católico, apostólico y romano, es imposible. Ley de divorcio. Y un montón de cosas más que bueno. El voto Entonces, femenino no gustó tampoco. Nada. Que fue en el 52. Todo habla de siempre de alguna manera de mitos o leyendas, por ejemplo, de líderes políticos de la época como Winston Churchill, el primer ministro británico, en el que dijo, ojo con Perón, es un mal ejemplo, pero si vos lo sacás de contexto, ¿es un mal ejemplo para quién? ¿Para nosotros o para ellos que necesitan de nuestro granero? Y acá nos encontramos nuevamente con esta puja de modelo agroexportador, dependiente, por supuesto, a un modelo de líderes o de competir de modo industrial. Es decir, eso quizás se estaba jugando también. Los desarrollos industriales fuertes fueron del 46 al 55. Del 55 en adelante, algunos continuaron. La Motopuma, el Pampa creo que hasta al año 62, la Puma hasta el año 65, con distintos modelos. El Pulqui no, el avión a reacción. Porque el ingeniero que yo nombré previamente, Kurt Stang, ustedes imaginen que era un escapado de las filas alemanas de la Segunda Guerra, temía por su vida, que están los documentales en los que muestra que ni bien derrocaron a Perón, Kurt Stang desapareció del mapa argentino. O sea, ahí se terminó. El vehículo que más sobrevida tuvo
fue el rastrojero que se produjo hasta el año 80, que mejoró, pudo evolucionar un poquito con distintos modelos, distintas formas, inclusive hubo muy pocos vistos un modelo de rastrojero que se llamaba el Cono Sur, que era un Indenor Auto, que tenía cola con baúl, era un 4 puertas que se llegó a utilizar como taxi acá. Pero quizás, no sé, esto lo pienso, pregunto sin saber. Sí. A ver, el rastrojero nace como algo utilitario para el campo, justamente. Para el campo. Entonces, no me llama la atención que continúe la producción de algo vinculada a la tierra, al campo. Claro, a la tierra no, a los grandes. Lo que pasa es que ahora vamos a lo económico. El rastrojero, para los que nos gustan un poquito la mecánica, en el campo había ganado mucho terreno, dado que noble, económico, duradero, muy duro, hablando en criollo. Durísimo el rastrojero, el viejo rastrojero Borward, el de la trompita redondita con los guardabarros. Bueno, entonces a las empresas a las que les interesaba el país, ya en años, podríamos decir que casi recientes, ¿no? Porque los 80 es algo que nos tocó muy cerca, por orden, o sea, girada por aquel entonces ministro de Economía Martínez de Hoz, en los años 80, que cesara totalmente la producción del rastrojero. Basta. ¿Por qué? Porque ya era antieconómico, porque hay personas que todavía sobreviven en aquella época que dicen que el rastrojero marcaba el mercado, o sea, condicionaba los precios, porque vamos a suponer, vos tenés un comercio, no digamos un campo, un comercio en el que necesitas un utilitario. Tenés la famosa del óvalo o la del moño, que eran nasteras. Pero resulta que tenías que el gasoil o diésel o querosén valía centavos, que no se rompía nunca. Claro. ¿Qué vas a hacer? No hay negocio. Ya no era para el campo, lo usaban en la ciudad también. No. Los soderos usaban el rastrojero. Hay un descendiente que está actualmente, creo, en lo que es FADEA en Córdoba, que es descendiente del brigadier San Martín, Juan Ignacio San Martín, que dijo en un reportaje dijo unas palabras que me cagaron fondo. El rastrojero es un abuelito que no se puede jubilar actualmente. Actualmente se los ven todavía muchos rastrojeros, porque fíjense lo que era, y ya no convenía, o sea que, y ahí vamos otra vez, era el modelo o la persona, y lo que se voltearon fueron las dos cosas. Les molestaba a la persona y les molestaba un modelo que podía industrializar masivamente un país. Tal cual, tal cual. Acá es donde entra siempre los comentarios de nuestros amigos y amigas del espacio John William Cook, Sí. que hablan de esa segunda independencia que esperamos que algún día se pueda concretar y que estas cosas, digamos, puedan terminar prevaleciendo. Por acá es claramente el tema del colonialismo explícito, clarísimo. Totalmente. Y no quedan más vueltas. Pero es que es una lógica básica. Podrá no gustarte la persona, porque es muy simple, es lógico, podrá no gustarte la persona, pero si vos tomás que esa persona capacita, educa, forma y produce, y te da la posibilidad de vos tener, llámese un utilitario, un vehículo básico, un arma de defensa, porque el pulqui también fue creado como un arma de defensa. ¿Cuál es la idea entonces? No cabe una... No me gusta la persona y tampoco me gusta el modelo. Porque era un modelo de producción nacional, de capacitación. Integral. Totalmente. Tenemos que ir para ese lado. Vaya nomás. Tengo acá algo de Quijote, lo leo, que tiene que ver con esto. Lo paradójico es que uno de los argumentos económicos que esgrimió la fusiladora es la enajenación económica que significaba el contrato que Perón había firmado con Standard Oil.
Ajá. Consideración que pareció no importarle cuando firmaron el ingreso al incipiente FMI. Es nuestra historia, es nuestro presente, es nuestra realidad. Creo que compartimos que estos modelos, a ver, nunca podemos hablar porque esto es contrafáctico en la cuestión de que qué hubiera pasado si, ¿no? Pero siempre está la oportunidad de reconstruirlo y de tener una orientación que creo que viene por el lado del campo nacional y popular, creo que es así, y que nos permite tener una esperanza de recuperación. Un hijo, tenemos allá, estudiante en la UTN, Sí. apuesta, por supuesto, a la educación pública, por un lado, y a esto Salidos de escuela técnica, escuela técnica, claro, tal egresados de cual, escuela así técnica. es, Yo, porque es así. en mi persona, yo llevo dentro a un descendiente de un obrero de Perón. Mi abuelo materno era herrero de tranvías en la época que existía lo que en aquel entonces era la Corporación de Transportes, que agremiaba trenes subterráneos y tranvías o trolebús de la época. Así que yo ya también traigo ese pequeño peroncho Todos, interno. si buscamos, creo que todos tenemos. Sí, Nos queda hablar para otro momento, acá producción nos está Sí. corriendo, sobre lo que es la resistencia peronista. Nos quedó ese tema, no lo vamos a hablar hoy, nos Yo invitamos. quisiera hacer una pequeña reflexión Sí, sobre dale. Perón. Es posible que lo hayan descalificado como un cobarde que huyó por el puerto a la cañonera paraguaya. Pero si uno se lo pone a pensar en términos de estrategia, el hombre lo que vio, como dijo el nono, que no haya más sangre en la calle, y se dijo que había cierto armamento para el pueblo. Pero si Perón como estratega militar pensó, son 2.000 y pico de personas contra una armada, va a ser una masacre total. Entonces, Tal. mi reflexión casi final podría decir, no perdonarle la vida, pero pensémoslo que hubiera sido sí. No, Una masacre. Totalmente, lo mismo que en nuestro conflicto con Gran Bretaña en Malvinas. Que hubiera sido sí. Y tanto Eso. nos ponemos a pensar que hubiera sido si se recuperaban las Malvinas en el gobierno militar. Pienso Claro. que no. Gran pregunta y grandes debates se han producido por eso y muchos nos tienta a decir, bueno, enormes contradicciones. Ahora vamos a El dejarlo golpe ahí. del 55, escuché algo el otro día que una persona que dijo, nos cambió para siempre. Tal Y es cual. verdad. Nunca más, después de esa etapa de una industrialización tan profunda, nos pudimos volver a recuperar en esa magnitud. Hubo intentos en el 62 con Frondizi, con Torcuato Di Tella, con Cian, con el Cian Di Tella, con la empresa Cian de heladeras y electrodomésticos, pero no al nivel de esa época. Y además cualquier intento era volteado. Total. Fijémonos con Frondizi nada más. Totalmente. Nos quedó el impacto social, nos quedaron un montón de cosas Sí, acá afuera. Quijote siguió escribiendo. Acá y también banco fotográfico. Sí, Terrible todo lo que cuentan acá. Sí, sí. Podríamos, bueno, no sé si no la seguimos la semana que viene. Y bueno, y sí. ¿no? Si me dejan. Porque tenemos que hablar qué pasa con la gente, la conformación de la sociedad argentina, o si querés, sí, Argentina en general, se transformó en esa época y vemos ese contraste entre lo que fue la época de Perón y lo que vino después de la fusiladora. Bueno, acá una notita al pie de Quijote, él siempre sembrando polémica. Un movimiento tan reaccionario y antipopular como el golpe del 55 dejó para la posteridad un artículo tan importante para el laburante como el artículo 14 bis. Y dice, paradojas de la historia. Me guardo el comentario polémico para el final. La masacre se produjo igual porque mientras Perón disfrutaba de su exilio, los militantes le pusieron el cuerpo y la vida acá. Bueno, ese es Quijote, la semana que viene lo La hablamos. seguimos. Dale, gracias. Carlos Carlite, porque sos Carlite, para nosotros, amigo, de grandes charlas que podemos tener
se dieron cuenta todo lo que sabe y de todas aquellas cosas que yo siento acá y escucho. Bueno, él tiene hace como un año una columna en la radio acá en Radio Radio Noticias. Noticias. Una Martes columna fierrera. Así que tenemos mucho para disfrutar con él. Gracias a la MUNI, si queremos libros, ya saben, van a la LEF, que tiene sucursales en todo el país. Gracias a todos aquellos que nos acompañan siempre, que están ahí, que nos siguen, no solo acá, sino también a través del canal de YouTube. Un dato, Mariano. El teniente Bueno. Justo, devenido en mercenario de la embajada, intentó matar a Perón en la Cañonera. Tomá. Dale, Así terminamos. terminamos. Gracias. Nos vemos Gracias la a todos. próxima. Gracias. Dale. Hermoso Seguimos con episodio. este tema. Dale. Sí, la seguimos. Gracias. Detrás del vidrio quedó el delirio, los bastones de sed para estar de pie. Amores eternos, amigos del alma, momentos felices, canciones y fe. Mañanas con flores, canciones y olores. Me gusta el pecado más que lo doblado. Vamos a volver a vivir. Dale que sí, vamos a volver a vivir. Esta mañana brilla en tu mesa de luz, un corazón sangrando por herida. No estabas vos, no estaba tu risa y tu cruz. Te doy la bienvenida. Porque nos levantamos. Y no te despierta, si todo es en vano, ¿por qué estoy llorando? Amores eternos, amigos del alma, momentos felices, canciones y fe. Claro que no todo es en vano. Dale, dale, dale. Esta mañana brilla en tu mesa de luz, un corazón sangrando por la herida. No estabas vos, no estaba tu risa y tu cruz. Te doy la bienvenida. Esta mañana brilla en tu mesa de luz, un corazón sangrando por la herida. No estabas vos, no estaba tu risa y tu cruz. Hay algo mejor y me lo diste vos. Mañana con flores, canciones y olores. Vamos a volver a vivir.